Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Nunca había estado en el pueblo de Guayama. Nacimos en San Juan, así que es una bendición después de casi 6 años, 12 años en Estados Unidos. Hace 6 años tuvimos la oportunidad de estar un breve tiempo aquí, poder estar en la isla, pero en ese tiempo no estuvimos predicando la palabra de Dios, así que poder estar aquí compartiendo el Evangelio es una bendición. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, y con respeto y por reverencia a Dios le pido que por favor su celular debe estar apagado o en silencio. No queremos interrupciones, usted no necesita que nadie lo interrumpa. Este es el momento en el más sublime del culto de adoración, cuando se va a leer la bendita palabra del Señor y se va a explicar, y usted debe poner con toda diligencia su mente, su entendimiento, su voluntad en escuchar lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Para ello abrimos nuevamente nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y vamos a dar lectura a los versículos 17 al 31. Y lee la bendita palabra de Dios de la siguiente forma o manera. Estoy leyendo una versión diferente a la suya, es la Biblia Reina Valera, así que puede ser que cambie un poco, pero en términos del español, pero básicamente dice lo mismo. Y dice así: salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Voy a orar nuevamente. Amado Dios y Padre eterno, hemos leído tu palabra.
tu palabra es verdad. Te pedimos que nos ocultes detrás de la cruz, que solo sea Cristo glorificado. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo existe un camino, un medio. Él es la vida. Nos proponemos no saber nada, Señor, sino a Cristo crucificado. Locura para algunos, tropezaderos para otros, para tu iglesia edificación, para los que han de creer salvación. Queremos gozarnos, Padre Santo, con lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Reconocemos que es día de santa convocación y tu pueblo se congrega porque tú los llamas. Y con humildad y con buena voluntad, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón. Ni tan siquiera entendemos la profundidad de todo lo que envuelve y lo que necesitamos, pero tú sí. Y por eso te pedimos, Señor, que nos confrontes, que edifiques, que corrijas. En fin, oh Dios, que tu obra sea hecha en cada uno de nosotros. Damos toda la gloria de principio a fin a Cristo. Y nos encomendamos al buen cuidado también y a la gracia de tu Espíritu Santo, que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Que una vez más tengamos ojos para ver, oídos para escuchar y una buena voluntad para obedecer aquello que tú ya has ordenado, que has mandado. Que podamos ser obedientes. Que no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén y amén. Vamos entonces a la parte de la exposición o la explicación de aquello que ya hemos leído. Este es sin duda uno de esos momentos maravillosos dentro del ministerio de Jesucristo, donde hemos de aprender muchísimo. Observen cómo empieza la narración en el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, Jesús está en su tiempo de ministerio. Se entiende que su ministerio duró unos 3 años y medio. Y vino uno corriendo, o sea, vean el cuadro, la actitud, las palabras, cómo se dirige a Jesús. Vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, llamándole maestro y haciendo una pregunta que no solemos escuchar: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todo parecía estar preparado. Había alguien que habría escuchado, habría entendido algo acerca del mensaje del Evangelio. Vino con premura, con diligencia, corriendo, entendió que era necesario acercarse a Jesús prontamente. Miren la actitud en la que vino, hincando la rodilla delante de él. Se arrodilló, le reconoció como maestro y le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es muy probable que cualquier predicador al escuchar esto ya pensara: bueno, aquí lo único que hace falta es solo dirigirlo a una oración de salvación. Dios ha obrado en este corazón. Parece entender, responde con prontitud, asume una posición de humillación y está buscando, parece tener interés en algo que los seres humanos por naturaleza no tienen interés: la vida eterna. Jesús se va a dirigir a este joven rico y dice la Escritura en el versículo 18 que Jesús lo va a comenzar a confrontar y a dirigir, porque la Escritura confronta y a la vez en esa confrontación nos dirige hacia Cristo. Él es el Evangelio, Él es las buenas nuevas, Él es el cumplimiento de todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Pero Jesús sabe que en lo que ha dicho hay algo que no está bien. Es necesario con diligencia acercarnos a Dios. Es importante la manera en la que nos acercamos a Dios. Es vital preguntarnos acerca de los aspectos de la vida y específicamente de la salvación.
Pero cuando le llama maestro, en primer lugar, muestra que lo único que veía era un rabino, alguien que conocía la escritura, que podía dirigir a otros, que tenía cierto conocimiento, que él se podía beneficiar de la instrucción de aquel hombre. Pero le llama, y he dejado una palabra fuera con todo el propósito. Observe que le dice maestro bueno. Y Jesús le va a responder en el versículo 18 y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Observe que no lo cuestiona y le dice: oye, ¿por qué me llamas maestro? Yo soy más que un maestro. No. Solo se centra en esa palabra. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Uno de los problemas de nosotros los hombres es que no nos percibimos, no nos vemos como hombres malos. Creemos que somos gente buena, que en ocasiones hacemos cosas malas, que sí hay cosas que debemos corregir, que sí hay aspectos de nuestra vida que debemos arrepentirnos, pero nos percibimos como gente buena. Usted sale a hablar a predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas, y se va a encontrar con un sinnúmero de personas que podrían decirle: ¿sabes qué? Yo no creo haber violado los 10 mandamientos. Yo no mato, yo no he robado, no sé. Sin embargo, Jesús continúa abordando el tema para que él pueda entender y le dice: solo hay uno bueno, y es Dios. Y eso suena bien. Qué bueno que Dios sea bueno, pero a la vez es malo para nosotros, porque Él es bueno y nosotros no somos buenos. Le dice en el versículo 19: los mandamientos sabes. Entiende, conoce que ha tenido un proceso de formación que era parte de lo requerido, el famoso Shema, donde los padres debían compartir la palabra de Dios diligentemente con sus hijos, aprovechar aquellas festividades que Dios había puesto en el calendario para compartir aquellos eventos gloriosos de Dios, las proezas de Dios, y dirigir a sus hijos al conocimiento de Dios. Los mandamientos sabes. Jesús no parte que está hablando con un ignorante, sino con alguien que tiene alguna formación, y esa formación proviene claramente del Antiguo Testamento. Y le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. A lo que él le contesta, le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Ya comienza a aflorar un segundo punto que obviamente es vital. El primero es que no somos buenos. Delante de Dios no somos buenos. Nosotros podemos percibirnos como buenos, y claro, al evaluarnos, juzgarnos, compararnos con otros, siempre vamos a encontrar a alguien que nos haga lucir como gente buena. Podemos decir: bueno, yo no soy necesariamente tan bueno, pero al lado de este, yo soy casi un santo. Pero la medida por la cual seremos juzgados, y es importante que usted lo entienda, no es por un porcentaje entre la población, sino que la medida, la justicia requerida es la de Dios. O sea que Dios es el estándar por el cual se determina aquello que es bueno y que no es bueno, aquello que es sagrado de lo que es profano, aquello que está conforme a la voluntad de Dios y aquello que no cumple con la voluntad de Dios. La medida de todas las cosas no es el hombre como en el humanismo, es Dios la medida de todas las cosas. ¿Por qué Jesús parece hacer un cambio de corregirlo y decirle: debes empezar a examinar
lo que has aprendido, lo que crees saber. En primer lugar, porque no hay ninguno bueno. En otras palabras, Jesús le está diciendo: eres un hombre malo, eres un pecador. Pero podemos ver que él no se concibe como un pecador, aunque le llama a Jesús maestro. Y Jesús lo está corrigiendo y lo está confrontando y le está diciendo: ninguno hay bueno. Al mencionarle los mandamientos, él se evalúa por medio de ellos y él le dice en el versículo 20: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Realmente hay un hombre que pueda cumplir con los 10 mandamientos? No existe uno. El famoso decálogo, los primeros 10 mandamientos, están divididos en dos partes básicas. Los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra adoración, cómo debería ser nuestro acercamiento a Dios, y luego nuestra relación entre los pares, entre el prójimo. No hay que llegar al 5º, 6º, 7º, 8º mandamiento, porque los primeros no los cumplimos. La ley demanda que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, que Él solo sea el objeto de nuestra adoración. Y nosotros nos adoramos a nosotros mismos. Adoramos a otras personas. Dios nos hizo originales, pero el ser humano tiende a ser una copia. Busca a alguien a quien seguir, a quien admirar, pero ese no es Dios. Él cree que ha cumplido con todo. Lo dice de manera clara: todo esto lo he guardado de mi juventud. Aquí también podríamos hablar y abundar un poco de cómo concebimos la ley de Dios, cómo entendemos el propósito de la ley de Dios. Hay creyentes, hay iglesias que enseñan la ley como si fuese un camino para acercarnos a Dios, pero la Biblia dice que hay un solo camino. Y la realidad es que hay un solo camino, porque la ley no es un plan B para llegar a Dios. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Eso expone Romanos capítulo 4, cuando se menciona el testimonio de Abraham. Y Abraham fue llamado por la gracia de Dios a salvación y fue justificado porque le creyó a Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La salvación siempre ha sido un acto de la gracia y de la misericordia de Dios. Y aquellos que son llamados evidencia la salvación de Dios en que responden en arrepentimiento y fe. La ley no vino a mostrarnos que nosotros con un poco de esfuerzo o con mucho esfuerzo podemos cumplir las expectativas de Dios. Todo lo contrario. Los judíos dicen que la ley, como ellos la contemplan y la examinan en el Antiguo Testamento, contiene 613 mitzvot o mandamientos. Pero ellos creen que por medio del cumplimiento de esas 613 ordenanzas o leyes, ellos pueden ser justificados delante de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 10 que él le duele el saber que su pueblo, conforme a la carne, es un pueblo celoso de la ley, pero procurando obtener su propia justicia, que es por la ley, o sea, creyendo que ellos pueden agradar a Dios o entrar en una correcta relación con Dios por medio de la ley. Dice: no se han sujetado, no han entendido que el único camino es Cristo. Entonces el verdadero propósito de la ley es mostrarnos a través de diferentes facetas de la vida cómo en todo hemos violado el estándar de Dios. La ley colocaba ordenanzas y leyes, disposiciones en diferentes aspectos del diario vivir. Y cada una de esas leyes o ordenanzas, al disponernos a cumplirlas, debían mostrarnos nuestra incapacidad, nuestra limitación de no poder cumplir aquello que fue ordenado. En otras palabras, que el propósito de la ley es como se establece en Gálatas capítulo 3. Vendría a ser un
como el esclavo, un ayo que debía dirigirnos a Cristo. Era un remedio temporal para refrenar nuestro pecado. Porque el ser humano, lamentablemente, nosotros tendemos a evitar ciertas cosas, o por conciencia, por entendimiento, porque comprendemos, porque vemos la razón, porque vemos el propósito detrás de esa ley. Decimos, no, esa ley no me limita, no me está restringiendo, me está protegiendo y a la vez protege a otros. Pero cuando esa conciencia no está del propósito de la ley como quiera cumple el propósito entonces de ser un freno. Porque el ser humano que no tiene conciencia en ocasiones, cuando parece obedecer, solo obedece en el sentido de no querer el castigo. Parece estar cumpliendo, pero no lo hace porque entiende el propósito, sino porque no quiere ver el juicio. Así que la ley no es un camino a la salvación, no un camino externo. La ley debe conducirnos a Cristo. La ley debe exponer nuestra pecaminosidad. De hecho, la ley cumple dos propósitos básicos. La ley exalta la grandeza de la naturaleza y los atributos de Dios. Su majestad, que Él está muy alto, Él es muy sublime. Y nosotros no. Y por otro lado, muestra nuestra pecaminosidad. Pero Él no entiende y solo cree que por medio de la ley que Él cree haber cumplido, Él puede obtener vida eterna. Sin embargo, deberíamos preguntarnos entonces en este punto, ¿cómo es posible que si Él ha cumplido o cree haber cumplido la ley, ¿por qué tiene dudas sobre su salvación? ¿Por qué tiene dudas si cree que ha sido salvo? ¿O por qué le preocupa el aspecto de la eternidad? Si el judío entiende que por medio del cumplimiento de la ley es que es justificado, es declarado libre de culpabilidad, puede entrar en una correcta relación con Dios y él la ha cumplido, debería sentirse entonces ¿qué? Seguro. Pero es que la única seguridad que podemos tener es en Cristo. Porque en el fondo, por más pretenciosos, arrogantes que podamos ser y orgullosos, y todos lo somos en una medida. Usted, pastor, sí. Sabemos que nosotros no cumplimos con la demanda de Dios. No como Dios lo requiere. Jesús, mirándole, versículo 21, le amó. La Biblia claramente establece que Dios ama a su creación. Dios ama el mundo que Él creó. Pero no nos ama al punto, como algunos han querido extenderlo, de que Dios va a tener misericordia de todos y va a pasar por alto nuestros pecados y no nos va a llamar a cuenta. Si usted cree que Dios le ama y usted no ha venido a Dios en arrepentimiento y en fe y alguien le ha vendido, no, el Dios de la Escritura es misericordioso, Él nos ama. Y ese amor va a cubrir multitud de faltas y de pecados. Y yo no debería ver a Dios de una manera como un juez que va a juzgarme, sino solo como alguien que desea tener de mí misericordia. Cuidado, en esta porción va a conocer que Dios nos ama, pero su amor salvífico es en Cristo. Hay un amor ciertamente benevolente. Hay un amor donde hay una gracia común, donde Dios provee para todos lo necesario. Si hoy respiras, si estás aquí es porque tienes vida. Esa vida no es tuya, proviene de Dios. Y todo ser humano, no empece a sus pecados, a sus situaciones, todos gozamos de esa gracia común. Pero de la gracia salvífica solo se halla en Cristo. Está frente a Él la salvación. Cristo es la salvación. Pero note que está allí el autor de la vida, el Salvador.
Y a la vez estando tan cercano, uno puede ver que hay una distancia, hay un abismo que separa a Jesús de este joven rico, de aquel que vino con prontitud, de aquel que se arrodilló a sus pies y de aquel que hizo una pregunta inusual, no común, haciendo ¿qué cosa? Podré heredar la vida eterna. Entonces Jesús, mirándole, le amó, versículo 21, y le dijo: una cosa te falta. O entonces Jesús ahora: pastor, usted está equivocado. Usted nos acaba de decir que él no ha podido cumplir la ley, pero parece comenzar la narración y Jesús está afirmando: ¿sabes qué? Sí, entiendo que has cumplido, solo te falta un detalle. Vamos a leer. Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Si usted regresa al versículo 19, donde Jesús le dice los mandamientos, sabes, dentro de la narración del Evangelio de Marcos, ahora usted va a ver, debería percatarse, notar, observar, porque Jesús no inició con los primeros 4 mandamientos. ¿No se sabía los 10 mandamientos? ¿Comenzó Jesús con la segunda parte del decálogo? ¿O fue adrede, a propósito? ¿Fue intencional? Sí lo fue. Porque cuando nosotros pensamos en nuestro plano humano que cumplimos ciertas expectativas de Dios, nunca lo hacemos pensando en los primeros 4. Solo juzgando nuestra vida sobre nuestro entendimiento o la base de nuestra relación con nuestro prójimo. Y alguien puede decir: yo no le hago mal a mi prójimo, yo no he matado a nadie, no recuerdo haberle robado a nadie, y así sucesivamente. Pero cuando Jesús le dice una cosa te falta, lo que quiere dirigir su atención es: tu Dios no es Dios. Jesús había afirmado en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, la imposibilidad de que los seres humanos podamos servir a 2 señores. Les habló muy claramente a las multitudes acerca de que nadie podía servir a Mamón, al Dios dinero, al materialismo, y a la vez a Dios. Y ahora lo va a confrontar. Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Porque Dios no solo demanda toda nuestra adoración, demanda toda nuestra entrega, toda nuestra devoción. No es un acto de inclinación momentánea, no es un levantar las manos en un momento determinado. Es que toda nuestra vida debe rendirse a Dios todo el tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Y nosotros no cumplimos con la expectativa de Dios. La Escritura muestra la actitud: aquel que vino corriendo, aquel que se hincó de rodillas, aquel que preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna. Ahora hay un cambio dramático en su actitud que usted debe observar, versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, afligido,
La Biblia habla en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, que hay dos tipos de arrepentimiento, o formas en las que el hombre puede sentir constricción. Dice que hay un arrepentimiento que produce muerte y hay un arrepentimiento que produce vida. Hay un arrepentimiento que es vano, hueco, vacío y que podría hacernos creer que realmente nos hemos arrepentido delante de Dios. Alguien nos llama la atención y decimos, bueno, sí, lo hice mal, eso estuvo, no sé, no fue prudente. Pero si ese arrepentimiento no nos lleva en primer lugar a reconocer que hemos pecado, si ese reconocimiento no está ligado de una manera u otra a un dolor por lo que hemos hecho, y no se vierte, no se da, no conlleva el no solo sentir el dolor, sino el abandonar el pecado. Porque si no abandonamos lo que estamos haciendo mal, lo que Dios llama pecado, entonces no hay arrepentimiento. De hecho es confuso porque la palabra arrepentimiento del griego literalmente significa un cambio de mente. Son dos palabras griegas compuestas y eso es lo que significa literalmente. Un cambio en nuestra manera de percibir, de entender la vida. Si entiendo que algo está mal, nosotros viajamos hoy en la mañana para estar aquí, y si nos equivocamos y entendemos que tomamos la ruta equivocada, no podemos solamente decir, bueno, sí, pero continuemos nuestra ruta. No, hay que virar. El arrepentimiento es en U-turn, hay que dar la vuelta, hay que reconocer que este no es el camino y tornarnos al camino, y ese camino solo es Cristo. Pero el afligido, por esta palabra, observe, dice, no solo afligido, se fue triste. Triste. Y dice la Escritura, ¿por qué no nos deja en un vacío? Porque tenía muchas posesiones. Entonces él vio que lo que este maestro le estaba diciendo que demanda el evangelio era muy alto para él. Cuidado con reducir como iglesia el verdadero llamado al evangelio, con no llamar a los hombres al arrepentimiento, con no confrontarlos como Jesús lo está confrontando. Lo está haciendo tal vez de manera elegante, no tan torpe como nosotros los predicadores. En mi caso a veces lo podemos hacer, pero lo está confrontando y le está diciendo, no eres bueno, bájate de esa nube, no das el estándar. El pecador debe ser amonestado, porque Dios es bueno y nosotros no somos buenos. Y el problema es que si no somos buenos y Dios es bueno, vamos a ser juzgados por el carácter santo de Dios y su justicia. Y desde que inició este culto, escuchamos que eso significa la muerte. Versículo 23 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. Ahora aprovecha el momento para que sus discípulos recibiesen instrucción. Y esos discípulos hoy somos nosotros. O sea que el mensaje del evangelio tanto se dirige al que no ha conocido a Dios y va a ser confrontado con su vida, con su pecado, con su necesidad de venir con prontitud, en una actitud humilde y reconocer que solo en Él está la vida. Pero también la iglesia es confrontada con el evangelio. Pensamos en ocasiones que el evangelio es solo para el mundo, que hay que salir a predicar el evangelio y que el evangelio es algo que se predica de esa puerta hacia afuera. Falso. Ese evangelio continúa obrando en nosotros.
Jesús se va a dirigir a sus discípulos y le dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entienda que en el estándar, en el modelo, en el entendimiento del judío de ese siglo I, las riquezas eran una señal de la bendición de Dios. Un hombre próspero, una mujer que daba luz, era una mujer que había contado con la gracia o el favor divino. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que tiene todas estas posesiones o riquezas no sea un hombre que esté bien delante de Dios? Debemos cuidarnos porque hay ocasiones que tenemos cosas y pensamos que vienen de Dios, y la realidad es que no vienen de Dios directamente. Son parte de nuestra entrega a este mundo. Son como cuando Satanás le dijo a Jesús: ¿tú ves todo esto? Si tú postrado me adorares, podrías tener un buen trabajo, una buena casa, un buen carro. Y tenemos la tendencia a pensar que todas esas cosas que por alguna razón llegan a nuestra vida o Dios permite significan que contamos con el favor de Dios, y no es así. Algunos de sus discípulos habían dejado atrás sus trabajos, les había costado relaciones familiares, al menos momentáneas. Hubo un desprendimiento para poder seguir a Jesucristo. Es que hay un costo en el evangelio y no podemos mentirle a las personas. El evangelio es maravilloso, hallamos perdón, reconciliación con Dios, pero seguir a Dios significa andar por un estándar, el estándar superior, la normativa de Dios, y eso significa ahora que vamos a chocar con lo que antes abrazábamos o aceptábamos. Que aquellos grupos o círculos con los que podíamos relacionarnos, que podría ser tanto en su vida marital, con su familia, ahora podrían comenzar a cerrarse esas relaciones. Y no por razón de usted, no porque usted se vuelve un arrogante, un recalcitrante, ahora esto es un fariseo, no, sino porque usted entiende que debe agradar a Dios, que debe tomar su cruz cada día y seguirle. Pero los que están a su alrededor no lo entienden. Jesús se dirige a sus discípulos. Los discípulos se asombraron, versículo 24, de sus palabras. Tenemos por un lado la aflicción, la tristeza y ahora el asombro. Y dice luego en la lectura que se asombraron aún más. Jesús volvió a decirles: hijos. Qué maravilloso. Qué maravilloso que Dios en Cristo nos llame hijos. Y observe que nos llama hijos aunque todavía no somos todo lo que debemos ser, aunque todavía no entendemos muchas cosas, pero somos sus hijos. Eso dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante, que somos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que hoy seamos llamados sus hijos. Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían, no dice a los que tienen riquezas. Y tengo que hacer la aclaración y la salvedad, porque en ocasiones pensamos y creemos que el que tiene posesiones o riquezas no puede ser una persona realmente que tenga una buena relación con Dios. No, aquí no dice que una persona que Dios haya bendecido esté mal con él o no puede estar mal con él. Dice los que confían, los que tienen su confianza en las riquezas. Abraham, dice la escritura, que era un hombre riquísimo.
Su bendición vino de Dios, pero su confianza no eran las riquezas. Los que confían es una violación de Mateo capítulo 6 versículo 24. Es lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y terminará como aborreciendo, menospreciando al otro. Pero en ocasiones pensamos que podemos jugar, no sé, ambas bases. No. Jesús dijo en el versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Note que podríamos pensar solo que es difícil, pero ahora Jesús lo lleva al tono correcto. Jesús no está hablando de una dificultad, está diciendo es que es imposible. Pero no está hablando solo de la imposibilidad de que un rico por sí solo pueda ser salvo y venir a Cristo. La realidad es que está presentando que no existe un solo hombre. Porque el problema ya hemos definido que no es la riqueza, es dónde está nuestra confianza. Y lo que el pasaje realmente está diciendo, los hombres donde quiera hayan colocado su confianza, eso les imposibilita poder realmente abrazar el evangelio de Cristo. No tiene nada que ver con la riqueza. Porque usted podría estar aquí y decir, bueno, ese mensaje no apela a mí, ese mensaje no nada tiene que ver conmigo. Si usted supiera, yo soy una persona de escasos recursos y pobre. Váyale y predíquele eso a los que tienen dinero. No, se equivoca. Se está usando el momento. Pero el punto no es la riqueza. El punto es que el ser humano, en su estado natural luego de la caída, no cree en Dios. No cree en Dios como debe creer. Podría afirmar que es razonable, que es prudente, que podría ser de sentido común mirar el cosmos, el planeta, la tierra, lo creado, y llegar a la deducción, a la conclusión de que debe tener un creador. Pero la Escritura dice en Romanos capítulo 1 versículo 18 que aunque la creación cuenta, que aunque la creación da testimonio de Dios, esa revelación natural no es la que nos lleva a Cristo. Nos permite ver la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, pero es la Escritura el medio por el cual Dios confronta al pecador. Dios determinó, según 1 Corintios capítulo 1, salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y es su revelación especial, la Escritura, no lo que vemos, lo que Dios usa para llevarnos a Cristo. Así que Jesús está hablando de la imposibilidad de que un solo hombre pueda por sí solo querer, desear, venir a Dios y cumplir con lo que Dios demanda, que es arrepentimiento y fe. El pasaje muestra que sus discípulos no entienden. No solo el rico, sus discípulos. Es importante lo que le estoy diciendo, porque usted puede ver dos personas que no entienden. Uno se va a ir triste y afligido sin salvación, y los otros se les va a recordar sin todo el entendimiento de lo que implica la salvación, que son hijos
y que por la gracia y pura gracia de Dios están donde están. Es muy probable que alguno de ellos pensase que estaba allí, y lo vamos a ver por algo que ellos habían hecho. Pero la realidad es que si alguno de ellos había hecho lo que aquel joven rico no lograría aquel día, no lo habían hecho como el resultado de su voluntad libre. Aquella respuesta, según las palabras de Jesús, serían el resultado de la obra de Dios en ellos. Miren lo que sucede. Versículo 26, ellos se asombraron aún más, diciendo, escuche, entre sí. Jesús ahora pone su mirada en ellos, escuchan lo que Jesús acaba de decir, y entre ellos, dice la Escritura, ¿quién pues podrá ser salvo? No vamos por tiempo, pero podríamos comparar la pregunta del joven rico con la pregunta de sus discípulos. ¿Quién pues podrá ser salvo? Observe que hay una gran diferencia. La primera pregunta supone, está entre líneas, que el ser humano tiene la capacidad, puede hacer algo, debe hacer algo para ser salvo. Eso es lo que creen muchos, aún llamados cristianos. La segunda pregunta muestra que comienzan a entender algo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces, ahora empiezan a ver, esto es más complejo que lo que pensábamos. Versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, y ahora les va a decir cómo ellos llegaron a estar donde están. Y ahora usted va a ver, si usted es un creyente en Cristo, ¿por qué usted está donde está? Dice el versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es difícil. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Observe que todo el cuadro inicia colocando toda la atención en el hombre. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Hasta dónde es capaz el hombre de llegar por aquello que anhela, quiere, desea? Pero ahora todo cambia. Ahora se muestra claramente que el hombre no puede hacer nada. Entonces, si el hombre no puede hacer nada, porque estamos tan aferrados a aquello que confiamos, aquello que creemos que de ello depende nuestra vida, que es lo que nos hace ser, ¿cómo entonces podemos ser salvos? La Escritura dice que es imposible para nosotros, mas para Dios no. ¿Por qué dice que para Dios no? ¿Por qué para Dios no? Porque ahora está diciendo que si hay alguien que va a ser salvo o ha sido salvo, lo es por intervención divina. Si estás aquí en alguna forma, alguna manera, has escuchado el Evangelio y has pensado que no das la norma, en lo más profundo de tu ser sabes, yo no reúno lo que algunos cristianos dicen
deberíamos tener para ser un hijo de Dios es que ninguno damos esa norma. Ni aún los cristianos, aunque como vemos en la narración, algunos de ellos todavía no lo entienden. Puede entender, es profundo lo que estamos hablando. La salvación es de Dios. Y ese Dios maravilloso, viendo la imposibilidad de que ningún hombre pudiese acercarse a Él como Él demanda, decidió salvar en Cristo a muchos. Y esos que responden porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces ninguno de los que estamos aquí, ninguno me incluye a mí, podemos sentir orgullo, arrogancia, de que si estamos aquí o somos lo que somos, lo somos porque hemos tomado una decisión y colocar todo el peso, el andamiaje de lo que somos en nosotros. Pues el pasaje nos confronta diciéndonos que lo que éramos reos de muerte, culpables, incapaces de cumplir la expectativa divina, aferrados a todo menos a Dios. Pero qué bueno que Dios, por su gracia, ha hecho que lo que es imposible sea posible. Y esa posibilidad tuvo un alto costo. Porque la forma y manera en que los que son salvos es por medio de Cristo. El pecado debe ser castigado. El pecador debe ser condenado. Pero el Hijo, la persona de Dios Hijo, sería el medio por el cual Dios desataría su ira, su enojo. Él llevaría nuestras cargas y nuestros pecados para que nosotros, los que seríamos llamados, aquellos que Dios haría lo imposible posible, pudiésemos ser salvos. Todas las cosas son posibles para Dios. Versículo 28 al 31, aunque lo leí, no voy a entrar en esos aspectos solo lo que mencionan por darles, es que Pedro va a salir y va a comenzar a hablar y a decir: Maestro, nosotros sí hemos dejado. El evangelio ha tenido un costo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y lo que Jesús les va a recordar es lo que ya ha afirmado. Si han dejado todo lo que tenían y poseían, es porque han encontrado el tesoro escondido o la perla de gran precio. Porque nadie vende todo lo que tiene. Nadie abandona todo en lo que cree está su seguridad, su confianza, sino por algo de mayor valor. Y la única manera en que Cristo sea de valor para nosotros es si Dios mismo obra en nuestros corazones para mostrarnos que hay algo más glorioso que la vida misma en sentido de los años que vivimos, que el trabajo, que la familia, nuestros estudios, que todo lo que por lo que hasta ahora hemos luchado para darle significado, valor o mejorar nuestra vida, y es Cristo. Y los discípulos van a poder entender
por la gracia de Dios, que la respuesta de ellos no solo observen abandonar aquello que amaban más que a Dios. El problema no es amarlo. El problema no es amar a nuestros padres. El problema no es amar a mi esposo o a mi esposa. El problema es que colocamos ese amor por encima del de Dios. Y cuando colocamos cualquier cosa por encima de Dios, a Dios no le agrada. Aunque usted no lo entienda, Dios no lo tolera. Dios es un Dios celoso. Y nosotros sabemos, porque cuando nosotros entramos en una relación sentimental, afectuosa, de amor, en la vida marital, cuando usted ama, usted sabe que ese amor debe ser un amor que usted quiere compartir su mujer con cualquier hombre. ¿Usted quiere compartir su esposo con cualquier mujer? No. Porque ese verdadero amor es como. Es exclusivo. Así es el amor de Dios. Y cuando nosotros lo alteramos o lo cambiamos, Dios no lo acepta. Aunque nosotros creamos que al menos amamos a Dios un poquito. Déjeme decirle antes de terminar, que Dios demanda todo nuestro amor. Que cuando hablamos que hay que entregarle a Dios nuestro corazón, no es una parte del corazón. Dios demanda todo nuestro corazón. Y creemos que podemos hacer algunos ajustes con Dios. Bueno, hay un pedacito de mi corazón que te lo puedo ofrecer. En Dios es todo o nada. Por eso es una imposibilidad. Pero como no se trata del hombre, se trata de Dios. Entonces debemos salir a predicar este bendito evangelio. Porque aunque a muchos le va a sonar un alto costo, algo imposible de obtener o de alcanzar, la realidad es que es imposible. Pero hay más que un amor benevolente. ¿Recuerdan cuando Jesús lo miró, le amó? Hay un amor misericordioso. Hay un amor eficaz. Y ese evangelio sí va a calar, sí va a tocar, sí va a ser posible lo que era imposible. Porque Dios no envió a su Hijo en vano a morir en la cruz. Jesús sabe por quién moría. Juan 17 claramente establece: Padre, te doy gracias por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. Y los que tú me diste, quiero que donde yo esté, ellos también estén. Y no solo oro por estos que me diste, sino por los que han de creer por estos que me diste. Entonces el evangelio rompe toda imposibilidad y la hace posible. Porque para Dios son posibles todas las cosas. Si hoy te encuentras aquí y piensas, bueno, yo no doy el grado, bienvenido al club, yo tampoco. No me atrevería a estar predicando aquí sin entenderlo antes de pararme. Aún predicándoles a ustedes, no soy el hombre, no soy todo lo que debería ser. Pero estoy convencido
de que Dios me amó en Cristo. De que lo que era imposible para Gilberto, Dios lo hizo posible en Cristo. Es mi oración que a los que Dios ya ha salvado podamos hallar como los discípulos hoy luz y darle toda la gloria a Dios si no lo entendíamos, porque es de Dios la salvación. Pero también es mi oración y mi corazón por aquellos que podrían estar entre nosotros, que saben que no son salvos, y que aunque nadie te lo diga, nadie tiene que recordarte que eres un pecador, una pecadora, y tal vez te pregunta: ¿puede Dios salvarme? Dios hace todo lo imposible posible. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Y si Dios está obrando en tu corazón, es mi llamado a que es el deseo de Dios que dejes todo lo que está atrás y que puedas ver en Cristo todo lo que necesitas. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo de leer tu palabra, de ser expuesta a la misma, de permitir que sea tu palabra la que nos corrija, lo que nos afirma, la que nos muestre que es el Evangelio, quién tú eres, quiénes somos, cómo podemos ser salvos, quién salva. ¿Hay algo que podemos cumplir? ¿Eres tú quien obras? Nuestra respuesta solo es el resultado de tu poder. Ojalá que hoy podamos entender la contestación a estas y muchas otras preguntas, pues tu palabra es verdad. Aquellos como aquellos discípulos que escuchaban tus palabras, pues tú te dirigiste a ellos como te diriges hoy a nosotros en este lugar, como iglesia local. Permítenos entender, reconocer lo que nos has enseñado, pero clamamos, Señor, por aquellos que han de responder también, no en virtud de una buena decisión, no en un cambio pasajero de su actitud, no convencidos por algún truco en alguna retórica humana, sino porque tu palabra es poder de Dios para salvación. Porque tú le muestras ahí en su corazón que sí, que están perdidos, que ninguno hay bueno, pero que la salvación no se trata, no descansa en los malos, sino aquel que es bueno. Y aquel que es bueno, en su gracia salvífica, decidió resolver el problema de la imposibilidad de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y tu palabra afirma, declara con certeza que todo hombre que procede a ti con un corazón contrito y humillado, que ya sabemos que si eso es real, es el producto de tu obra en nuestro corazón y nuestra voluntad. Tu palabra dice que no hay un solo hombre o mujer que se humille realmente ante ti, que declare: soy pecador, necesito a Cristo, que sea despreciado. Jesús dijo: todos los que a mí se acercan, todos los que el Padre atrajere hacia mí, yo los resucitaré en el día postrero. Y te damos gracias por tu obra gloriosa de salvación. Y es mi oración, oh Dios, es la oración de cada cristiano, Señor, que haya gozo en el cielo. Pues tu palabra dice que los sanos no tienen necesidad de médico, pero sabemos que no existen los sanos, todos somos enfermos.
Lo que significa que aquellos que creen que no necesitan están mal y no van a venir a salvación. Pero aquellos que en virtud de tu gracia pueden reconocer la agonía del pecado y se acercan a ti, como aquel ladrón en la cruz. Cuando le dijo a aquel otro malhechor: tú y yo estamos aquí y sabemos por qué estamos aquí y lo merecemos, pero este justo que ha hecho, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin haber hecho ninguna obra, Jesús afirmó, declaró, aseveró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, trae la paz del perdón, la paz de la reconciliación contigo mismo, trayendo salvación a aquellos que en tu gracia han de ser llamados. Tu evangelio ha sido expuesto, ha sido predicado, la semilla ha sido lanzada y no tenemos la capacidad de trabajar el terreno para que caiga y dé fruto. Esa es la obra de tu Espíritu. Pero predicamos con la confianza y la certeza de que tú preparas los corazones que predestinaste por tu gracia para que esa palabra, hallando espacio, cayendo en buen terreno, dé fruto a su tiempo. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu iglesia. Gracias por Cristo. Gracias por tu amado Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén.